privilegio de poder continuar leyendo su palabra. Como siempre, vamos a seguir en el Evangelio según San Mateo. Continuamos con el capítulo 5 y en esta ocasión vamos a estar leyendo Jesús contra el adulterio del corazón. Capítulo 5, desde los versículos del 27 al 30. Así que vamos a leerlo, después oramos al Señor y después hacemos la exposición. Amén. Dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta maravilla que encontramos en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que tú pongas temor en nuestras vidas para apartarnos del pecado, Señor, temor tuyo para apartarnos de todo aquello, Señor, que está en contra de tu voluntad, Señor. Te agradecemos tu misericordia, te agradecemos por todas tus bondades, por la bondad de tu palabra, Señor, por toda esta palabra, Señor, que procede de ti, que es luz, Señor, para nuestros ojos y una lámpara en medio de nosotros. Señor, te rogamos tu ayuda y tu dirección, Señor. Habla en este día en nuestras vidas, Señor, y que nunca, Señor, salgamos después de haber leído tu palabra como hemos vuelto, sino que salgamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poderte conocer cada día más. Gracias te damos y te rogamos tu dirección y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que tenemos de continuar con esta exposición. Y bueno, pues ya podemos observar que el versículo 27, el Señor Jesucristo utiliza nuevamente el oísteis que fue dicho esto, y después dice, pero yo os digo. Estuvimos explicando ya en reiteradas ocasiones, en la otra ocasión y en la anterior también, que Jesucristo iba a traer la verdadera interpretación de la ley. Que Cristo no es contrario a lo que se pone en la ley, porque Cristo precisamente, él mismo lo dijo, no he venido para abrogar, para destruir la ley, sino he venido a cumplirla, a darle perfecto y verdadero cumplimiento. Esto lo dijo en los versículos anteriores, en el versículo 17 de este mismo capítulo. Así que el Señor continúa. Y continúa con algo que es no solamente de mucha actualidad en nuestros días, ya no solamente esto, porque lo que estuvimos viendo en la otra ocasión también es de mucha actualidad, es decir, toda la Biblia es actual para nosotros, toda la Biblia es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Así que vamos a seguir. El Señor dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto se enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, entra dentro de lo que sería el decálogo, dentro de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. ¿Y por qué el Señor dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Bueno, pues porque los escribas y los fariseos insistían en esa interpretación rigorista meramente de la letra de la ley. Es decir, ellos siempre decían, bueno, Dios ha dicho que no debemos cometer adulterio, no debemos de acostarnos con la mujer de otro, ¿verdad? Pero bueno, si yo pienso en mi mente alguna cosa, ¿no? Pues quizás a lo mejor eso no pueda afectarme, ¿no? Porque Dios ha prohibido esto. De esta manera estaban pasando por alto otro mandamiento que precisamente también está en el decálogo. Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde también se dice, no
la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, etcétera, etcétera. Es decir, que también en la ley se habla del pecado del corazón. Y los escribas y los fariseos hablaban muy poco de este tipo de pecado. Ellos hablaban normalmente más bien de todo lo que era visible, todo lo que se veía, ¿no? Sin embargo, hablaban muy poco de lo que serían los pecados del corazón. Sin embargo, Cristo aquí da una verdadera interpretación de la ley, una correcta interpretación, porque el Señor no solamente apunta a lo externo, al acto, es decir, me he acostado con otra mujer que no es mi mujer, o he cometido adulterio, no, sino que el Señor va más profundo, es como la punta de un iceberg, ¿verdad? Los escribas y los fariseos solamente veían la punta del iceberg, pero ignoraban lo que estaba en lo profundo. Y Cristo ataca a lo que hay en lo profundo. Cristo arremete contra eso que está en lo profundo de nuestro interior y en nuestro corazón y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué Cristo habla de la mujer? ¿No? Bueno, pues porque todos sabemos que popularmente en la cultura de los judíos, pues había, como todos sabemos, concubinas, es decir, el hombre era mucho más proclive a tener un mayor dominio, por así decirlo, sobre la mujer, y ellos pues eran hombres muy mujeriegos, todo este tipo de cosas. No es que la cosa haya cambiado mucho, ¿no? Hoy en día también el hombre sigue siendo así. Pero es importante que podamos ver esto también como una aplicación no exclusiva para los hombres, sino también para las mujeres, es decir, es una aplicación para toda persona. Cualquiera que mira a alguien que no es su cónyuge para codiciarlo ya adulteró. ¿Y qué quiere decir el Señor con esto de que ya adulteró? ¿A qué se refiere con esto de para codiciarla o para codiciar a esa persona, a ese individuo? Bueno, pues fantasear con ella en nuestra mente. Hoy, por ejemplo, hoy en día estamos continuamente bombardeados, que si en televisión, que si en las redes sociales, que si vamos al supermercado y un cartel con alguien exhibiéndose, ¿no? Siempre intentando llamar nuestra atención. Y el Señor está enseñando aquí para codiciarla con el propósito de, es decir, que dentro del corazón de una persona puede no haberse acostado con la mujer del prójimo, pero quizás en su mente ya lo ha hecho. Y esto es lo que Jesucristo está enseñando aquí. El adulterio no es simplemente algo externo, el adulterio no es simplemente que yo voy y me acuesto con otra persona que no es mi esposa. No, el adulterio es lo que está también en nuestra mente, la concupiscencia que hay dentro de nosotros, en nuestro ser. Y también cuando Cristo habla del corazón, tenemos que entender que está hablando del centro de la voluntad, del interior, de lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? Esto es importante, porque Cristo sí condena el pecado externo, pero el pecado externo, primero, para que haya un pecado externo, tiene que haber un pecado interno. Ya estuvimos explicando esto en la otra ocasión, como por ejemplo cuando se hablaba del no matarás, ¿no? Se dice, os digo que cualquiera que se enoje, que se aire contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Dónde comienza la ira? ¿Dónde comienza el enojo? Comienza dentro de uno mismo. Es decir, Caín no mató a Abel de la noche a la mañana. Caín no se levantó un buen día y dijo, bueno, voy a matar a mi hermano porque sí, lo mato y ya. No, eso fue algo que se fue ahí forjando con el paso del tiempo, que al final hizo que esa olla a presión explotara. Y esto es lo que el Señor continúa enseñando. Esto es lo que el Señor continúa enseñando, que no tenemos que ver meramente la punta del iceberg, sino que tenemos que ver lo profundo, qué hay dentro, y tenemos que destruirlo. Por eso, el Señor nos presenta aquí el problema. Esto es un gran problema, porque si nosotros nos quedamos solamente en los versículos 27 y 28, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Dónde está la solución, no? Pero aquí el Señor nos presenta en los versículos 29
y 30 medidas contra el pecado. Y por cierto, medidas muy radicales. Porque no son medidas, bueno, intenta esquivarlo de alguna manera. Bueno, intenta lidiar con eso. No, el Señor dice de manera radical que debemos de cortar con aquello que nos hace caer. Por eso en el versículo 29 comienza con un por tanto. Por este motivo, por ello, como estamos en peligro, como nuestro corazón nos mete en peligro de juicio de Dios, debemos de tomar medidas. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Alguno puede decir, ¡guau! Y por un simple pensamiento, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo puede irse al infierno. Sí. Qué radical, ¿verdad? Qué cosa tan... ¡ay, una cosa pequeña! Porque nosotros vemos el pecado como una cosa pequeña. Pero el pecado no es una cosa pequeña. El pecado es algo muy serio. El pecado fue lo que nos trajo la destrucción. El pecado fue lo que nos trajo la caída. El pecado fue lo que nos trajo estar en este mundo que gime y que quiere ser liberado de la esclavitud la cual vive. Eso es. El pecado es algo serio. Y Cristo tomaba el pecado con seriedad. No lo tomaba con ligereza. Si tu ojo... Y el Señor utiliza aquí un grafismo que es oriental, una especie de figura hiperbólica y paradójica, porque Él no nos está hablando de la automutilación, como es obvio. No está diciendo que literalmente nos arranquemos los ojos o que nos cortemos las manos. Es más, esto es algo inútil. Esto es algo totalmente inútil. Yo conozco perfectamente hombres que han sido totalmente mujeriegos, que ya tienen 90 años y que ven una mujer y no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada ya, pero todavía están ahí temblando. ¿Por qué? Porque su corazón está esclavizado por el pecado. Siguen esclavos de eso y no pueden remediarlo. Por supuesto, Cristo aquí nos está diciendo que la solución es tomar medidas contra el pecado, porque la solución vamos a ver cuál es ahora. Porque de manera natural el hombre no puede tener un corazón limpio. De manera natural el hombre no puede decir, me aparto de este pecado porque sí, y ya está. No, tiene que haber algo. Tiene que haber un corazón transformado, y por ahí es por donde viene la solución. Sin embargo, Cristo nos da una serie de medidas para que nosotros nos apartemos del pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿cuántas veces nosotros no somos, como he dicho anteriormente, bombardeados por todas partes? Televisión, internet, redes sociales, supermercados, ¿dónde vas? Continuas imágenes, torsos semidesnudos, ahí, proyectados para que uno vea y capte para captar la atención. Es marketing. Es marketing. Ellos lo hacen para vender. Sin embargo, eso perjudica. Y es más, me atrevería a decir con toda seguridad, porque Jesús también en Mateo capítulo 18 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquellos que hacen tropezar! Porque todos los que están haciendo eso también lo van a pagar muy caro. No piensen que ellos no están haciendo nada malo, sí están haciendo algo malo, hacer tropezar a otros. Y Jesús lo menciona. De hecho, en el capítulo 18 también habla de ese tipo de metodología, ese tipo de medidas. En el capítulo 18, en el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y habla de los tropiezos. En el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Obviamente, aquí también estaba hablando de Judas Iscariote, ¿no? Pero es una realidad
que uno puede hacer tropezar a otro con sus acciones. Y Cristo está condenando aquí todo esto. Es decir, que Cristo en esta ocasión está abarcando el pecado en el corazón, el pecado a nivel personal. Algunos psicólogos, algunos sociólogos modernos dicen, bueno, es que el hombre es intrínsecamente bueno, vive en un mundo que le fuerza, que le obliga a hacer el mal, ¿no? Dicen ellos. Sin embargo, ellos no están entendiendo que el pecado es algo individual, algo que está dentro del individuo. Sí, es cierto, hay tropiezos, sí, es cierto, hay cierta colectividad que un poco arrastra, la masa que arrastra, ¿no?, a la gente, sí, es correcto, pero no es la verdad en realidad. La verdad comienza en el corazón del individuo, a nivel individual. Y si no hay un verdadero nuevo nacimiento, si no hay una verdadera nueva transformación en el corazón del hombre, el hombre no se va a poder liberar de todo esto. Es imposible, imposible. Pero Cristo nos da medidas contra el pecado y Cristo nos enseña a ser radicales. Recuerdo en una ocasión cierta persona que una vez dijo, yo no quiero ir a la playa, yo no quiero ir a la playa. Y todos decían, ¿qué hermano fariseo? ¿Quién será ese fariseo loco que no quiere ir a la playa porque dice que es tan débil que puede ir a esos sitios? Y bueno, ese hermano sabía que tenía una debilidad, ese hermano sabía que si iba a cierto sitio iba a tener un problema. Prefirió no ir. Bien, bien. Hizo lo que el Señor dice, fue radical, cortó con lo que le hizo caer. Si ves que vas a ir a ese sitio, va a tener un tropiezo, no va a tener. Si ves que una cierta red social te está haciendo daño, arráncala, quítala, bórrala, no la tengas, deséchala. Oh, no puedo hacerlo, por mi trabajo me obligan a tener WhatsApp. Bueno, pero WhatsApp también tiene medidas de bloqueo. Siempre hay algo que uno puede hacer para intentar un poco eliminar aquello que no quiere, spam, cualquier cosa, bloqueo, lo que sea. Pero Cristo habla. Fijémonos que es interesante porque el Señor utiliza la figura del ojo y la de la mano. En el libro de los Proverbios hay un dicho que a mí me gusta bastante, ¿no? Dice, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. El ejemplo gráfico que he puesto antes, ¿no? Este hombre ya con 90 años, el ojo, lo que veía con el ojo, no se sacia de ver. Esas personas que todo quieren saber, todo quieren oír, el oído no se sacia de oír. Hay que ser radicales. ¿Y por qué Cristo utiliza la figura del ojo y la de la mano? Bueno, esto es evidente. A través del ojo es a través de donde entra pues, todo este tipo de cosas en el corazón. Ahora, también es cierto una cosa, que Cristo dijo que no es lo que entra dentro a través de la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Yo, por ejemplo, podría refutar totalmente a esos sociólogos y a esos psicólogos si ahora mismo cogemos, nos vamos a un país musulmán donde las mujeres están totalmente tapadas y esos hombres siguen siendo igualmente adúlteros, igualmente pecadores, siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí, a nivel individual. Ellos no lo han quitado de su corazón y siguen en lo mismo. El ojo, la mano. Cristo utiliza esta figura. ¿La mano por qué? ¿Qué hacemos a solas? Cuando nadie nos está viendo. Dios sí nos ve. Hay algunos memes famosos por ahí, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, que hacen ahí, ya sabemos muchas veces cómo son a veces los ateos, ¿no? Una pequeña caricatura ahí, ¿no? Y sacan como una especie de Jesús ahí, todo te estoy viendo, ¿no? Cuando nadie te ve o algo así, ¿no? Ellos lo toman a broma. Lo toman a broma, pero perfecto. Dios no está viendo lo que hacemos, lo que decimos, pero sobre todo lo que pensamos. El otro día dice el libro de Romanos capítulo 2 que Dios juzgará los secretos de los hombres. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que hay dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que estamos cavilando dentro de nosotros. Y eso también Dios lo va a juzgar. Porque Dios no mira la apariencia, Dios no es como los hombres, no mira, sino que Dios mira el corazón. De hecho,
eso fue también lo que vio en David, ¿no? ¿Y por qué David y no Saúl, no? Saúl, un hombre grande, porque Dios mira el corazón, no mira la apariencia como el hombre. Y a Dios nadie lo puede engañar también. El apóstol Pablo nos dijo que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Ahora bien, después de que hemos visto que esto es un problema, ¿qué quiere Cristo del hombre? Cristo quiere corazones limpios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Una mente limpia, un corazón limpio. ¿Y esto cómo podemos conseguirlo? ¿Podemos conseguirlo por nuestras propias fuerzas o méritos? ¿Podemos conseguirlo por nuestro esfuerzo? Porque yo lo voy a conseguir, al igual que uno que se quita de fumar. ¿Puedo hacerlo? La respuesta obvia es no. Porque la ley no podía santificar al hombre. La ley solamente puede acusar al hombre. La ley encierra todo bajo pecado. Pero lo único que puede cambiar la vida del hombre, el corazón del hombre, es el Espíritu Santo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos esa arma que nos ha sido dada por Dios para poder combatir el pecado. Y si alguno de nosotros hemos caído en estas cosas, o estamos cayendo en estas cosas, el Señor mismo es el que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. El Señor nos da la promesa de que seremos verdaderamente bienaventurados. Muchas veces pensamos que somos bienaventurados. Nadie me ve lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, nadie se va a enterar. Pero Dios nos ve. Y realmente no somos bienaventurados porque tenemos que estar escondiéndonos, porque tenemos que estar ahí con el miedo. ¿Quién es bienaventurado? El que abiertamente puede decir: he hecho esto. El que tiene libertad. El pecado es esclavitud. La vida en Cristo es libertad. Y solamente si nacemos de nuevo, si somos santificados por Dios, es que podremos tener esas poderosas armas para destruir el pecado. El adulterio en nuestros días es una de las cosas que más está destruyendo familias. Es una de las peores cosas. Pero ya no solamente hay un problema en el ámbito familiar, en el núcleo familiar, sino que también en el individuo. Vivimos en tiempos como Sodoma y Gomorra, donde cada hombre, cada mujer está continuamente mirando, como dicen, ¿no?, con el radar puesto, mirando para acá, mirando para allá. Y esto es lo que Dios quiere evitar. Dios no quiere que seamos esclavos del pecado, sino que seamos esclavos de la justicia, que seamos libres, porque ser esclavos de la justicia es ser libre. Y esto solamente se puede conseguir a través del sacrificio de Cristo. Si alguno de nosotros no podemos vencer estos pecados, miremos a la cruz. Miremos al sacrificio de Cristo. Él lo hizo todo para limpiar nuestro corazón, para salvarnos de nuestros pecados. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Él no nos va a negar su perdón. Él no nos va a negar su misericordia. Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Dios está dispuesto a darnos su perdón, y no solo su perdón, sino su capacitación, la llenura de su espíritu para poder combatir el pecado. Así que agradecemos mucho al Señor por esta breve exposición de su maravillosa palabra, y le damos muchas gracias a nuestro Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque algunos piensan y dicen: no, es que ustedes son reprimidos. No, los verdaderos reprimidos son ustedes. Porque ustedes andan con el radar y a escondidas. Ustedes son los reprimidos. Ustedes son los que se esconden. Nosotros no necesitamos escondernos, porque podemos ser libres en Cristo, porque podemos tener nuestro matrimonio,
porque podemos tener las cosas como Dios quiere. Y Cristo aquí tampoco es que esté condenando la sexualidad. Él en el Edén hizo también eso. Hizo al hombre, a la mujer, todo lo que hizo fue bueno de gran manera. No es que condene, sino que está condenando lo ilícito. Él creó a Adán y a Eva. Ya está. Cuando Abraham tomó otra mujer, o cuando quizás Taré tomó otra mujer, cuando algunos de los hombres tomaron otra mujer, no tuvieron nada más que problemas. Porque ese no es el diseño de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso Jesucristo después también condenará el divorcio. Los versículos 31 y 32, que si Dios lo permite, estaremos viendo en algún momento. Por eso es que Dios también condena el divorcio. Porque ese no es el propósito de Dios, ni es el diseño de Dios. El propósito de Dios y el diseño de Dios es que vivamos de acuerdo a su voluntad, que nos remontemos al paraíso, que nos remontemos al principio. Mas en un principio no fue así, dice el Señor. Esto no es lo que Dios quería para nosotros, que cada uno estuviera con uno, con otro, no. Dios quiere que seamos estables, que podamos ser también de ejemplo, dice el Señor en el antiguo pacto, dice, porque os he puesto como luz a los gentiles, le dijo a su pueblo Israel, y eso también nos lo dice a nosotros como iglesia. Así que damos muchísimas gracias a nuestro bendito Señor por esta palabra, que es para nuestra bendición, que es para nuestra ayuda, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén.